Damos gracias a Dios por su misericordia y por permitirnos estar aquí predicando su palabra. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis hermanos, en la carta de Tito. Vamos a continuar en la carta de Tito, donde nos quedamos, en la última predicación que tuvimos. La última vez vimos hasta el versículo 5 del capítulo 2. Si Dios me lo permite y en su gracia, pretendo ahora exponer el versículo 6, y aclaro que voy a ver solamente el versículo 6, pues hay mucho de lo que la palabra de Dios nos dice en este solo versículo. Así que pretendo con la ayuda del Señor exponer Tito 2:6, vayan ahí conmigo en sus Biblias, y recuerden que lo que estamos viendo, mis hermanos, es animándonos unos a otros a vivir piadosamente. Es lo que estamos viendo en este capítulo 2, animándonos unos a otros a vivir piadosamente. En el capítulo 1 de esta carta, mis amados hermanos, vimos cómo Pablo establece la necesidad de un liderazgo piadoso frente a la realidad de falsos maestros. En resumen, es lo que vimos en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 vemos que nos manda a todos los creyentes a animarnos unos a otros a vivir piadosamente. Y recuerden que en este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficazmente. Es lo que estamos viendo en este capítulo. En este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Así que acompáñame a orar y esté atento ahí en este pasaje de las Escrituras. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, dándote muchas gracias por tu palabra, por tu bondad y por tu misericordia. Ruego que nos ayudes, Señor, en este versículo que veremos el día de hoy, aunque es un versículo corto, pero es un versículo con mucho contenido, mucha enseñanza práctica para nuestras vidas. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos capacite para ver la gloria tuya, la gloria de Cristo en este texto, y poder así que nuestras almas rebosen de gozo y de amor por ti, por tu pueblo y por los perdidos. Ayúdanos, Señor, a poder animarnos unos a otros a vivir piadosamente, Señor. Te lo pedimos y pongo esta exposición en tus manos, pidiéndote de tu gracia y de tu ayuda, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leo para ustedes el versículo 6, mis hermanos. Dice así: Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Esto es lo que dice el versículo 6, mis hermanos, lo vuelvo a leer. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Les vuelvo a repetir, mis hermanos, esto es importante. En este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente con el propósito de que evangelicemos eficazmente. Ese es el propósito, mis hermanos, poder brindar un evangelismo eficaz. Bien, mis hermanos, ya vimos entonces que en el capítulo 1 ya vimos la necesidad establecida de un liderazgo piadoso frente a la realidad de falsos maestros, y en el capítulo 2 estamos viendo el mandato a animarnos todos los creyentes unos a otros a vivir piadosamente. ¿Cómo comienza este mandato o dónde lo vemos? En el versículo 1, recuerden, mis hermanos, cuando dice, pero en cuanto a ti, ese pero es un contraste contra los falsos maestros. En cuanto a ti se refiere a Tito. Enseña, ese es el mandamiento, enseña que lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es el contenido, lo que está de acuerdo con la sana doctrina? De los versículos 2 al 15, ese es el contenido de lo que Pablo va a explicar que está de acuerdo con la sana doctrina. Ojo, mis hermanos, ¿qué es entonces lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Ya vimos el primer grupo. ¿A quienes debemos animar a vivir piadosamente? A los hombres mayores, en el versículo 2, cuando habla de los ancianos, y vimos que a este grupo, que son los hombres mayores de edad, deben ser sin vicios, deben tener dominio propio, deben inspirar respeto debido a su comportamiento prudente, deben ser saludables espiritualmente en su confianza en el Señor y en la práctica del amor y en la capacidad de soportar el sufrimiento. En esencia, eso fue lo que vimos. Y también hay un segundo grupo al cual debemos de animar a vivir piadosamente. ¿Cuál es ese grupo?
a las mujeres mayores. Eso lo vimos de los versículos 3 al 5. Y dentro de ese grupo de mujeres mayores, las mujeres mayores deben de ayudar a las mujeres jóvenes. En este grupo, en el segundo grupo, vimos que las mujeres de mayor edad, ¿cómo deben de ser? Piadosas en su forma de comportarse, no deben ser chismosas, no deben ser esclavas a bebidas alcohólicas ni otras sustancias, sino deben ser maestras de lo que agrada a Dios para que puedan discipular a las jóvenes, a mostrar afecto hacia sus esposos y hacia sus hijos, a que sean de una mente sana, a que abracen la pureza sexual en sus vidas, a que atiendan con cariño su hogar, a que sean agradables en su trato con los demás y a que se sometan con amor y alegría a sus esposos para que la palabra de Dios no sea injuriada por las personas que se oponen a nuestra fe. En esencia, es hasta ahí donde hemos visto, mis hermanos. Ahora veremos al tercer grupo, a los jóvenes, que está de los versículos 6 al 8, pero hoy solamente veremos el versículo 6. Ahora veremos con la ayuda del Señor a este grupo, a quien también debemos animar a vivir piadosamente para tener un evangelismo eficaz, para evangelizar eficazmente. Miren que en todos estos grupos, hermanos, está incluido toda la iglesia. Hombres mayores, mujeres mayores. Mujeres mayores, mujeres jóvenes. Y hombres jóvenes. Es decir, todo tipo de personas de toda la edad que conforman la iglesia del Señor. Hay instrucción bíblica para animarnos unos a otros a vivir piadosamente con el propósito de que podamos presentar el evangelio de una manera eficaz en este mundo caído que nos rodea, en este lugar donde el Señor nos ha puesto para manifestar su gloriosa luz a través del evangelio en nuestras vidas. Ese es el punto central de aquí, mis hermanos. Animarnos unos a otros a vivir piadosamente con el propósito de que podamos dar a conocer el glorioso evangelio, pero de una manera efectiva, con vidas transformadas, porque eso es lo que nos enseña la gracia de Dios, según de los versículos 11 en adelante, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos de esta manera en este mundo. Este es el corazón de la carta. Muy bien, mis hermanos, comienzo con esto. Ponga atención. Según el artículo de El Economista, mis hermanos, durante el 2024, cada día se registraron 24 suicidios en promedio. Gran parte de los casos se concentran en los grupos de poblaciones más jóvenes. En el grupo se encuentran personas o jóvenes de 15 a 24 años y el suicidio es la tercera causa de muerte más común. En México ocurren en promedio alrededor de 24 suicidios cada día. Cada día, por lo menos, se están suicidando aproximadamente 24 jóvenes. Según otro estudio, el suicidio adolescente es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años, influenciado por factores como, dice este artículo, trastornos emocionales, depresión, ansiedad, bullying, aislamiento social, entornos familiares disfuncionales y el impacto negativo de las redes sociales. Ahora, este es un dato triste, porque aquí me estoy yendo de un extremo a un extremo. ¿Cómo terminan la vida de nuestros jóvenes al no vivir una vida sobria o sensata? Pero también, si seguimos estudiando estadísticas, y es más, no necesitamos ver las estadísticas, sino observar a nuestro alrededor y ver que también una de las causas principales de muerte es el alcoholismo, la drogadicción, muchos jóvenes que sirven en grupos delictivos. Vemos una escasez de valores en los jóvenes. Hoy tenemos muchos ninis que ni trabajan ni estudian. Vemos jóvenes con responsabilidades de adultos, pero sin un compromiso fijo. Jóvenes que se juntan, tienen hijos, pero no tienen una relación estable. Y esos niños van creciendo en hogares sin padres, con un modelo bíblico. Vemos un trastorno, mis hermanos, una crisis en la percepción de la realidad de los jóvenes. Y no me refiero especialmente por el fenómeno que hemos presenciado hace poquito de la moda de los Terian, sino hay una confusión más allá, donde la masculinidad y la feminidad están siendo distorsionados y ahora los jóvenes no saben hacia dónde van, no saben quiénes son y están siguiendo una agenda ciegamente, una moda ciegamente. Mis hermanos,
no cabe duda de que hay una crisis en nuestra juventud. No cabe duda. Pero la palabra de Dios tiene una instrucción también para nuestros jóvenes en este texto que es gloriosa. Gloriosa porque nos da una instrucción de cómo nuestros jóvenes pueden vivir su fe. Ojo, mis hermanos, sabemos que en el mundo vamos a encontrar todo este tipo de cosas que mencioné, pero también tenemos datos, mis hermanos. Muchos jóvenes abandonan la fe, abandonan las iglesias. Muchos jóvenes de cuna que crecieron en la iglesia abandonan la fe, o muchos jóvenes que se entregan. Me ha tocado incluso ver jóvenes que se bautizan y a los meses andan en el mundo, como si nunca hubieran conocido al Señor, o peor que antes de que conocieran al Señor. Mis hermanos, vuelvo a repetir, no cabe duda de que hay una crisis tremenda en nuestra juventud. Si hablamos de esto en el mundo, no se diga más de que también hay una crisis en la iglesia, en nuestra juventud. La juventud es una etapa hermosa de nuestra vida. Dios bendice la juventud. Necesitamos jóvenes impetuosos para la gloria de Dios, pero también es una etapa peligrosa, porque a esta edad los jóvenes piensan que se pueden comer el mundo, piensan que son dueños del mundo y que pueden hacer todo lo que quieran sin medir las consecuencias. Y en otras palabras, les falta una mente sana, un juicio cabal. Y es lo que la instrucción que nos va a dar en el primer versículo. La exhortación consiste en ayudar a los jóvenes a tener una mente sana, una mente sobria, a ser sobrios, a ser prudentes. Vamos a ver eso, mis hermanos. Recuerden que en este texto Cristo nos manda animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente, y aquí estamos hablando de el último grupo el penúltimo grupo que Pablo menciona aquí, hablando de los jóvenes. Recuerde lo que dice el texto, el versículo 6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean, palabra clave ahí, prudentes. Este versículo tiene mucho que decirnos, mis hermanos. Y vamos a examinarlo palabra por palabra para ver lo que Dios quiere decirnos en este día. Ya que no estamos ante opiniones humanas, estamos ante la gloriosa palabra de Dios. Y prestemos atención a cada palabra de este texto que tiene una gran instrucción para nuestras vidas. Estemos atentos, mis hermanos. Vaya conmigo ahí a la primera parte, a la primera palabra del versículo 6, y es esta palabrita que dice asimismo. Asimismo. ¿Qué significa esta palabrita, mis hermanos? Esta palabra nos está diciendo que de la manera que Pablo le ordenó a Tito que exhortara a los ancianos y a las ancianas a ser sobrios, a ser prudentes, de la misma manera este grupo dentro de la iglesia también necesita esa instrucción. Miren, hermanos, esta cualidad, esta característica es necesaria para todos. ¿Por qué? Porque ya se mencionó en los ancianos, se mencionó en los hombres mayores, se mencionó en las mujeres mayores, se mencionó en las mujeres jóvenes, y ahora es preponderante o predominante para la juventud. Asimismo que exhorta. Esta palabra también, mis hermanos, es importantísima para entender el argumento aquí. Incluso si usted gusta, la puede subrayar, ya que nos vamos a sumergir un poco profundo en la explicación de esta palabra que nos ayuda a entender esta instrucción. Así que vaya con sus mentes y con sus corazones, hermanos, conmigo al texto, y aquí nos vamos a concentrar un buen ratito en entender lo que significa este mandamiento, esta palabra, exhorta. Exhorta. Escuchamos con mucha facilidad la palabra exhortación o exhortar, pero realmente si hacemos una encuesta entre nosotros, mis hermanos, no hay una palabra que sea tan comúnmente utilizada en los círculos cristianos, pero también tan tristemente malinterpretada y malentendida. Lo usamos mucho, hermanos, esta palabra, exhortar, 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 pero realmente estaremos entendiendo el sentido bíblico de esta palabra y sobre todo en este contexto, qué es lo que Pablo le quiere transmitir a Tito para que enseñe a las iglesias de Creta. Escuche bien, mis hermanos. Esta palabra, para empezar,
es un mandamiento. Ojo, hermanos, esta palabra es un mandamiento. Es un verbo que está de una manera de mandamiento, nos está ordenando algo. Pablo, con su autoridad apostólica, está dando una instrucción apostólica para la iglesia. En primera instancia para Tito, pero se extiende para todos nosotros, Es un mandamiento. ¿Y qué cree? Un mandamiento no es una sugerencia, no es una indicación, no es una opción. Estamos sujetos a esa instrucción porque es palabra de Dios. Por medio de un apóstol de Jesucristo, en este caso el apóstol Pablo, pero es un mandamiento. Como lo es en el versículo 1 que vimos, enseña, esa palabra, ese verbo también está en un modo imperativo, está en un mandamiento. Y esto es importante, hermanos, porque es una instrucción para la iglesia, es una instrucción apostólica para la iglesia. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no es una opción para usted o para mí obedecer estas instrucciones. Estamos sujetos a la autoridad de Dios porque es la Escritura y tenemos que obedecerlo. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Pablo no le está diciendo a Tito, te sugiero, estaría bien, sería mejor, hay cuando puedas, hay cuando tú quieras. Está dándole una instrucción, exhorta. Ahora, hay otra cosa que es importante para entender este verbo, esta palabra. No está diciendo, noten cómo el mandamiento no es exhorta una vez y ya. Este verbo, en modo de mandamiento, en modo imperativo, está en un tiempo presente. ¿Qué significa esto? Está describiendo una acción que debe ser hecha continua y constantemente. Y no implica que lo hagas cuando tú quieras, cuando se te ocurra. El tiempo verbal aquí implica, mis amados hermanos, una acción continua, una acción constante. Implica estar haciéndolo constantemente. Es un mandamiento que tenemos que estar haciendo constantemente. En otras palabras, Pablo le está dando un mandamiento a Tito que va dirigido hacia los jóvenes para que los esté constantemente aconsejando a mostrar la piedad en estas áreas. Ojo, mis hermanos, porque si lo conectamos con el verbo o la palabra, el mandamiento que vimos en el versículo 1 de enseña, recuerden que esta palabra enseña, del griego laleo, no significa simplemente una enseñanza formal, sino hablar en una conversación cotidiana. Y esto implica la enseñanza de una manera informal en la conversación. ¿Sí? Esto es importante porque no solamente está diciendo, hazlo desde el púlpito, en la conversación común, cotidiana o la conversación corriente. Por implicación para todos nosotros, nuestras pláticas, nuestras conversaciones deben de estar llenas de la sana doctrina para que nos animemos, para que nos motivemos unos a otros a vivir de esta manera, para que Cristo sea glorificado y visible en nuestras vidas y otros puedan creer en el Evangelio viviendo esta vida piadosa. Y vuelvo a recordar lo que vimos en aquella predicación cuando explicaba el versículo 1. ¿Qué es lo que comúnmente hablamos en nuestras conversaciones corrientes o cotidianas? Está bien, hermanos, no vamos a ser legalistas. Si a usted le gusta el fútbol, yo no entiendo eso, porque a mí no me gusta ese deporte y soy muy malo para ese tipo de deportes, pero sé que no es pecado que le guste el fútbol. Puede hablar de otras cosas, de cocina, de MasterChef, yo qué sé. Tampoco me gusta, pero tampoco estoy en contra si lo practica y me quiere invitar a probar cómo le quedó el platillo. Puede hablar de cualquier cosa, pero en el centro de nuestras conversaciones, mis amados hermanos, ¿está Cristo? ¿Está el deseo de motivarnos y alentarnos a la piedad unos a otros? ¿O es lo que está en última instancia o ausente? Ojo, mis hermanos, lo más importante para el cual usted y yo podemos convivir y reunirnos es para motivarnos a la piedad.
Si todas nuestras conversaciones corrientes giran en torno a cosas vanas y nunca se abordan temas santos, eternos, y que aumenten nuestros afectos a Dios, su gloria y Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Con esto no estoy diciendo que no podamos hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Pero el centro de nuestra conversación debe de ser ayudarnos unos a otros a crecer en la piedad. Y parte de esa habla cotidiana, de esa conversación común, es la exhortación. O sea, en ese hablar continuo, la sana doctrina está introduciendo Pablo este mandamiento. En lo que tú estás constantemente enseñando, instruyendo, debe de haber esta instrucción, esta exhortación. ¿Sí? Este mandamiento está dentro entonces del mandamiento general de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero ¿qué significa, mis hermanos, exhortar? ¿Qué significa exhortar, mis hermanos? Esta palabra que nos da un mandamiento, este verbo, viene de una palabra griega, mis hermanos, que significa, en su sentido básico, llamar, invitar, pedir, rogar, del griego parakaleo. Y aquí Pablo, les recuerdo, les está dando un mandamiento a Tito que va dirigido, dice, a los más jóvenes. De hecho, en el griego, en el original, mis hermanos, no solamente dice a los jóvenes, hay una palabra que se puede traducir más literalmente, a los que son más jóvenes, esa es la implicación. Como ya hablo de los hombres adultos, ahora todos los que le restan, ¿no? Los de 59 para abajo, hasta los 12 años, no sé, cuando un niño o un joven tiene la capacidad de entender su responsabilidad delante de Dios, hasta que se convierte en anciano. Esos son los más jóvenes. Esta palabra exhortar, mis hermanos, en el Nuevo Testamento puede tener diferentes sentidos según el contexto. Ojo, mis hermanos, ¿por qué explico esto? Porque hay palabras en la Biblia que no siempre van a significar lo mismo cuando las veamos en las Escrituras. Dependiendo del contexto y el uso que le da el escritor bíblico, tiene su significado. Su significado no es en base a su significado etimológico, sino al contexto de cómo el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, lo está usando esa palabra. ¿Pueden ver esto, mis hermanos? Vaya conmigo. Esta palabra, según el contexto, puede significar a veces pedir ayuda, implorar, pedir favor, puede significar exhortar o puede significar consolar. Pero ¿cómo sabemos que en este texto significa exhortar y tiene más el sentido de exhortar que de pedir ayuda o consolar? ¿Qué significa realmente exhortar según este texto y según la escritura entera? Miren, mis hermanos, ojo. Puedo decir con convicción que lo que Pablo le está mandando aquí a Tito y por implicación a nosotros, ojo, no es simplemente regañar o reprender duramente. Tampoco es un consejo de tipo charla motivacional para que los jóvenes le echen ganas. Ojo, mis hermanos, eso no es exhortar. Si usted tiene en su mente, luego se le viene a la mente un regaño, palabras duras o una charla motivacional, hermanos, eso no es exhortar, ¿sí? Eso no es exhortar, mis hermanos. ¿Cuál es el sentido entonces de esta palabra y cómo la usa Pablo aquí y en sus demás escritos cuando habla de exhortación? Ojo, mis hermanos, escuchen, los exhorto que me escuchen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, se trata, ojo, implica hablar en nombre de Dios y con el poder del Espíritu. No es un simple regaño o un simple ánimo. Es hablar en nombre de Dios y con el poder del Espíritu, y se puede decir que es un ruego amoroso que implica un tono de autoridad. Un ruego amoroso implica alentar a alguien para que siga un curso de conducta. Ojo, ¿qué es realmente exhortar, hermanos?
Es un ruego amoroso que implica alentar a alguien para que siga un curso de conducta, pero con un tono de autoridad. Pero esa autoridad no es nosotros. Esa autoridad proviene de la fuente del mensaje, no del mensajero. Por ejemplo, esta misma palabra, mis hermanos, exhortar, con este sentido la encontramos en, por ejemplo, 2 Corintios 5:20, y miren la acción de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. ¿Ven? Es la misma palabra. Implica un ruego amoroso, pero con una nota de autoridad. Dios no regaña nomás porque sí. Él lo hace con amor y con el propósito de alentarnos a seguir un curso de conducta para su gloria. Esa es la implicación. Incluso, mis amados hermanos, la proclamación del mensaje del Evangelio de salvación es considerada en cierto sentido una exhortación. ¿Sabía eso? Si vamos por ejemplo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, leo desde el versículo 2 y quiero que vea esto. Mire lo que dice Pablo. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, escuche, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. ¿Se fijan que esa proclamación en cierto sentido es una exhortación? ¿Pueden ver esto? ¿Por qué? ¿Por qué es considerada una exhortación la proclamación? Porque exige una respuesta de la voluntad y un llamado a la acción a quienes escuchan. Eso es una verdadera exhortación bíblica. Exige una respuesta de la voluntad y un llamado a la acción a quienes escuchan. Sin embargo, mis hermanos, también es un llamado que exige una respuesta de la voluntad y un llamado a la acción, ojo, a quienes ya han recibido el mensaje de la salvación por la gracia de Dios. Cuando se trata de la predicación del Evangelio, esta exhortación es un llamado a la voluntad y a la acción de apropiarse de la verdad para ser salvos, de arrepentirse y creer en Cristo. Pero cuando esta palabra es utilizada por Pablo en sus escritos para dirigirse a creyentes, es un llamado a la voluntad y a la acción a quienes ya han recibido ese mensaje por la gracia de Dios. Y en ese sentido, Pablo utiliza esta palabra, para acá leo, para urgir con un tono de urgencia, de amor y de autoridad a quienes ya hemos recibido ese mensaje por la gracia de Dios a vivir de acuerdo a ese mensaje. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 12:1. Escuche. Por tanto, hermanos, ahí viene la palabra, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Ven cómo aquí Pablo utiliza esta palabra en ese sentido, mis hermanos? Ojo, es un llamado también que exige una respuesta de la voluntad y un llamado a la acción a quienes ya hemos recibido ese mensaje por su gracia. Y una característica importante, hermanos, de esta exhortación, ¿por qué estoy explicando todo esto, mis hermanos? Con un propósito. Quiero que entendamos bíblicamente a qué se está refiriendo Pablo cuando le dice a Tito, exhorta. Porque tristemente esta palabra está muy distorsionada en nuestro contexto. Y quiero que veamos qué es lo que realmente Pablo le está diciendo a Tito y qué es lo que la Escritura nos enseña y quiere que nosotros hagamos de la misma manera. ¿Van conmigo, mis hermanos, en el desarrollo del argumento lógico? Una característica importante de esta palabra, exhortar, mis hermanos, de este ruego amoroso pero con un tono de autoridad, se da en el contexto, fíjese bien, vuelvo a repetir, no es un simple regaño que sale de nuestro corazón cuando ves que alguien no hace lo correcto y tú no estás viviendo de acuerdo a Cristo, te vas a ir al infierno. Eso no es una exhortación. Una característica importante es que este ruego amoroso con un tono de autoridad, ojo, se da en el contexto de estar en Cristo. Se da en el contexto de estar en Cristo. Mira lo que dice Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún
estímulo en Cristo. Esa palabra que se traduce por estímulo es la misma palabra que se traduce aquí por exhortar. Si hay alguna exhortación, si hay algún consuelo, si hay algún estímulo, pero note esta frase importante, en Cristo. Es estando en Cristo que una exhortación realmente va a glorificar a Dios. Otra característica que vemos es por su nombre, es estando en Cristo y también por su nombre. Mira lo que dice primero los Corintios 1:10, utilizando esta palabra, exhortar. Les ruego, les exhorto, hermanos, ojo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la base de esa exhortación que Pablo urgía a las iglesias? En Cristo y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo esto es cristocéntrico. Cristo es el centro de todo esto, mis hermanos, para que realmente pueda glorificar a Dios. Toda nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo y su gloria, si no, no tiene sentido nada de lo que hagamos. También, aunque tiene un tono de autoridad, pero no quiero que ignoren esto. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 10:1. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, o en otras traducciones dice, por su mansedumbre y ternura. Miren la base de esto. La mansedumbre y ternura de Cristo, mis hermanos, no es simplemente un regaño, una rabieta ahí porque alguien no hizo lo que tenía que hacer y ya tú descargas ahí tu soberbia para regañarlo delante de todos. Eso no es una exhortación. Por la ternura y mansedumbre de Cristo. Y también, como vimos en Romanos 12:1, les ruego, ¿sobre la base de qué? Por las misericordias de Dios, en base a todo lo que había explicado en los 11 capítulos anteriores del libro de Romanos, acerca de cómo la gracia salvadora de Dios se había manifestado en la justificación por la fe, en base a ese amor incondicional y eterno en Cristo que ellos habían gozado. Por eso Pablo les puede decir, por tanto, les ruego por las misericordias de Dios que vivan de esta manera. También, mis hermanos, es importante, ojo, es importante resaltar que esta exhortación se basa en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? No puede haber una exhortación auténticamente cristiana si nosotros no hemos sido transformados por el Evangelio. Esta exhortación que nos invita a vivir de determinada manera es en base a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él es quien hace posible que nosotros podamos tener una transformación interior por medio del Espíritu Santo para vivir para la gloria de Dios. Y la base de que esta exhortación sea eficaz es su obra expiatoria en la cruz. Y eso nos lleva también, de manera natural, a entender que es, ojo, el Espíritu Santo quien hace que la exhortación cumpla un efecto santo para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Ojo, mis hermanos, es el Espíritu Santo quien hace que la exhortación cumpla un efecto santo para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Mira lo que dice primero los Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, ojo, exhortación y consolación. Aquí está hablando de dones que da el Espíritu de Dios. Lo que quiero que vean es que el Espíritu Santo es el agente que hace que esa exhortación traiga gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos hacer nada realmente que glorifique a Dios y que edifique a la iglesia basado en su palabra. Es gracias al Espíritu Santo que tenemos vida, que fuimos regenerados. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina para comprender las Escrituras. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio para que veamos a Cristo en toda su gloria. Es el Espíritu Santo por quien tenemos vida espiritual y somos sustentados. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos redarguye cuando pecamos y que nos preserva en Él. Es el Espíritu Santo, hermanos, que mora en cada creyente, por quien podemos comprender estas palabras que estamos leyendo y explicando.
Dios mismo morando en nosotros, mis hermanos. La tercera persona de la Trinidad. Y es el Espíritu Santo quien obra en una auténtica y genuina exhortación para que la iglesia sea edificada y Dios sea glorificado. No se nos olvide eso. No es porque tú y yo seamos bien inteligentes, no es porque tú y yo se nos dé muy bien la exhortación, o seamos muy intelectuales, o sepamos mucho de la Biblia. Es por el Espíritu Santo que la palabra de Dios se hace viva y eficaz y nos usa para que esa palabra cambie el corazón y el comportamiento de los hermanos. Es el Espíritu Santo quien lo hace, no nosotros. Nosotros solo somos un medio usado por Él, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, no usted y yo. Recuérdelo. Mire lo que dice Hechos 15:31. Hechos 15:28 y 15:31. Porque pareció bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle mayor carga que estas cosas esenciales. Estamos hablando en el contexto del Concilio de Jerusalén, cuando había judaizantes que decían que se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Acuerdan que gracias a Dios no es necesario eso, sino solo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y quien está convenciendo de esa realidad, de esa exhortación, es el Espíritu Santo. Y note lo que dice el versículo 31. Cuando los hermanos la leyeron, o sea, lo que los apóstoles enviaron, y los ancianos, se regocijaron, fíjese bien, por el consuelo que les impartía. Esta palabra consuelo es la misma palabra griega para caleo, exhortación, consuelo. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el agente o quien causa que esa exhortación cumpla su cometido. Es en el poder del Espíritu de Dios que nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana, no en nuestras fuerzas, dependiendo de Él, de su obra, no de nuestras capacidades o de nuestro intelecto. Y el Espíritu de Dios va a usar la palabra que Él mismo inspiró para hacer estos cambios en las personas. Así que la base es la Escritura. Por último, mis hermanos, es importante notar que esto es parte de lo que Tito debe hacer al enseñar, o para ser más específico, como les explicaba hace rato, hablar en una conversación cotidiana lo que está en conformidad con la sana doctrina. Esa enseñanza se debe contener, esta enseñanza debe contener este elemento de exhortar, es decir, alentar a los creyentes a vivir una vida en consecuencia con el Evangelio. Mis hermanos, ¿qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Lo vimos desde el versículo 2, que los ancianos deben ser, de tal manera que ya lo explicamos, las ancianas, las jóvenes, los siervos, deben de ser de esta manera. Todo eso es lo que está conforme a la sana doctrina. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Todo eso es lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y todo eso son exhortaciones para nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando le está diciendo a Tito aquí? Te ordeno, te instruyo a que exhortes constantemente a los jóvenes. ¿Qué significa entonces exhortar aquí? En conclusión, este es un ruego amoroso con un tono de autoridad, pero no es un regaño basado en nuestras emociones, sino un consejo dirigido a la voluntad y un llamado a hacer cambios en el corazón y en el comportamiento, pero su base es el Evangelio, su base es Cristo y se basa en su obra y es efectuada por el Espíritu Santo a través de su palabra. Esto es lo que es una verdadera exhortación y es lo que Pablo le está ordenando a Tito que haga con este grupo de la iglesia, los jóvenes, y con todos los demás. Esto es realmente lo que es exhortar, mis hermanos. Es un ruego amoroso con un tono de autoridad, pero no es un regaño basado en nuestras emociones, sino un consejo que va dirigido al corazón para mover la voluntad y un llamado a hacer cambios, no solamente en el comportamiento, sino en el corazón basado en la obra del Espíritu Santo, convenciéndonos de las glorias de Cristo. Esto es una auténtica exhortación, hermanos. Pregúntese. Yo tengo el don de exhortación, he escuchado unos que dicen, yo exhorto aquí, exhorto allá, pero lo que tristemente estas personas dicen es, yo regaño aquí, regaño allá. U otros se van al otro extremo de pensar que exhortar, la palabra para el caleo tiene que ver con puro consolar. No, es que yo animo a todos que le echen ganas.
y los apapacho en su pecado, eso tampoco es exhortar. Tiene que ver con un ruego amoroso, pero con un tono de autoridad basado en la palabra de Dios, efectuado por el Espíritu Santo, guiándonos a Cristo para hacer cambios en el corazón y en el comportamiento. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Tito y por implicación, mis hermanos, a nosotros. Asimismo, exhorta. Asimismo, exhorta. ¿A quién? A los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes, mis hermanos? Vuelvo a repetir. Si los grupos de tercera edad son de 60 para arriba, de 59 para abajo o de 12 para arriba, como lo quiera llamar. Desde que un joven, casi niño joven, está consciente de sus deberes ante Dios y ante la sociedad, ante la palabra, y hasta que no pasemos a la tercera edad, es esta exhortación para todos. Nadie quedamos exentos de esta exhortación. A los jóvenes. Exhorta a los jóvenes. Ahora, ¿cuál es esa exhortación que debe de estar constantemente haciendo Tito y por implicación nosotros? A que sean prudentes. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cuál es la exhortación o el contenido o el objeto de esa exhortación? Es ser prudentes. Ser prudentes, mis hermanos. Y esta otra palabra, mis hermanos, es otro verbo, mis hermanos, es otro verbo que implica también una acción constante. Implica una acción constante. Lo que está diciendo aquí Pablo no es, exhorta a los jóvenes a que un día se comporten con mente sana, con sobriedad, con dominio propio, ¿no? Está diciendo constantemente. Tiene que caracterizarlo su forma de vida. No es cuando se te ocurra o una vez al año, o cada fin de año, cada Navidad, cada Año Nuevo, cada conferencia de jóvenes. No. Todo el tiempo. Debe de ser una forma de vida. Debe de ser una forma de vida. Ahora, ¿qué significa ser prudentes? Este verbo, hermanos, viene de una palabra griega. Y explico aquí, hermanos, porque son palabras claves e importantes para entender aquí lo que Pablo está diciendo. Esta palabra sofroneo significa tener la mente cabal, por implicación sana, y en un sentido figurado moderado. En otras palabras, significa pensar con cordura, estar en juicio cabal, ser cuerdo, y la implicación es ejercer el dominio propio. De hecho, esta palabra se utiliza cuando el Señor liberó a un endemoniado y luego ya estaba en su cabal juicio, ¿no? Es tener la mente sana, es pensar con cordura, estar en juicio cabal, ser cuerdo. ¿Por qué esta instrucción, hermanos, a los jóvenes? ¿Por qué no comienza diciéndoles a los jóvenes varones, simplemente guárdense de la inmoralidad, aunque está implícito en esto? ¿Por qué utiliza esa instrucción? Miren, hermanos, aquí leo un comentario adecuado de un comentarista, William MacDonald, que dice, esta es una palabra apropiada por cuanto la juventud es el tiempo de celo vehemente, de una energía en continua agitación y de impulsos ardientes. Necesitan aprender continencia y equilibrio en todas las áreas de la vida. Y es verdad, hermanos, no es así que la juventud es la etapa donde creemos que nos podemos comer el mundo. Cito otro comentarista, hermanos, que hace una observación muy adecuada de este texto, que dice, William Hendrickson, que dice, los jóvenes deben ponerse bajo la disciplina del Evangelio y deben guardarse contra las desviaciones, ya sea provenientes de las malas inclinaciones de su propia naturaleza pecaminosa o por las opiniones y costumbres que prevalecen en el mundo pagano que los rodea. No deben jamás poner sus propias conclusiones, sentimientos o ambiciones por sobre la voluntad de Dios. Deben aprender a dominarse a sí mismos. Fin de la cita. Mis hermanos, es necesario notar que esta característica debe ser propia a todos los miembros de la iglesia. Note conmigo
que se menciona desde el capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice de los ancianos? Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno. Aquí viene la palabra clave, prudente. Prudente. Es la misma palabra que aparece aquí. Se le manda a los ancianos de la iglesia, a los hombres mayores, lo vimos en el versículo 2. Los ancianos deben ser, ¿qué? Sobrios, es la misma palabra. En el versículo 3 habla de las mujeres mayores. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Luego en el versículo 4 a las mujeres jóvenes, que dice, para que puedan instruir a las jóvenes. Esta palabra, hermanos, instruir, significa hacer de mente cabal. Es la misma palabra, pero en una acción. Las jóvenes también tienen que aprender esto. Y ahora vemos esto en los jóvenes. Es parte de lo que la gracia de Dios debe de producir en todos los creyentes, porque esta misma palabra aparece en el versículo 12. Mira lo que dice. El versículo 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, trayendo salvación, a todos los hombres. Pero ¿qué dice el versículo 12? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, ¿cómo dice? Sobria, subraya esa palabra, justa y piadosamente. Esto implica manifestar una actitud apropiada ante el mundo, mis hermanos, junto con una actitud de moderación y contentamiento. Cuando habla aquí ya de una manera aplicativa para todos, que la gracia de Dios se ha manifestado para que vivamos una vida sobria, mis hermanos, implica manifestar una actitud apropiada ante el mundo, junto con una actitud de moderación y contentamiento. Ejercer el dominio propio dado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo 6:6, que produce esta obra, hermanos. 1 Timoteo 6:6, que dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Por qué estoy conectando el 1 Timoteo 6:6, el contentamiento, con la sobriedad, hermanos? Porque parte de la moderación de vivir en este mundo, sobria, justa y piadosamente, es esto. Aprender a manifestar una actitud apropiada, consecuente con el Evangelio, con Cristo y su carácter ante el mundo, junto con una actitud de moderación y contentamiento. Jóvenes, sean moderados en sus pasiones. Tal vez quieres el mejor celular, tal vez quieres la mejor ropa de marca, el mejor físico, el mejor reconocimiento, el mejor trabajo, el cortejo de las mujeres más bonitas. Y ojo, esta virtud también conlleva la pureza y también a la disciplina de ti mismo. Eso no puede venir en tus fuerzas. Eso solo puede venir sometiendo tu ser al Espíritu Santo por medio de las Escrituras, abrazando con todas tus fuerzas el Evangelio y amando a Dios con todo tu ser. Esto no es una instrucción moralista. Joven, tú no puedes obedecer esto simplemente porque yo te lo estoy diciendo, ni porque el texto te lo dice. La base de esto es que tú necesitas haber nacido de nuevo. Tú necesitas haber tenido un encuentro con Cristo. Tú necesitas al Espíritu Santo para poder hacer esto. Tú necesitas crecer en tu conocimiento de Dios, en tu comunión con Dios por medio de la oración y de la Escritura, y conocerlo más y amarlo más para que esto sea posible, para que tu mente sea sana, para que tú puedas tener el control del Espíritu de Dios en tu vida, el fruto del Espíritu en tu vida. Esto no puede ser posible en tus fuerzas. Esto no puede ser posible simplemente fabricándolo o intentándolo a tu manera. Esto solo es posible a través de la gloriosa obra de Cristo en la cruz, de su gracia abundante y de la obra del Espíritu Santo que nos guía en nuestra debilidad. Abraza con todas tus fuerzas el Evangelio y ama a Dios con todo tu ser. Nuestras almas fueron creadas para estar satisfechas en Él. Fuera de Él, nuestras almas buscan cisternas rotas, vacías, que no encuentran un verdadero placer. El pecado te va a dar un placer temporal engañoso, pero te va a cobrar una factura eterna. Solo viviendo para la gloria de Dios, nuestras almas pueden encontrar todo el gozo que necesitamos.
Miren, se ha malinterpretado mucho por el falso evangelio de que nosotros no fuimos creados para ser felices. Pero ojo, voy a decir algo revolucionario. Tú fuiste creado para ser feliz. Tú y yo fuimos creados para ser feliz. Pero esa felicidad no puede estar basada en las cosas de este mundo. Esa felicidad solo puede ser satisfecha y completada en vivir para la alabanza de su gloria en Cristo. Hay gozo en su presencia. No es simplemente que tú dejes de hacer cosas y comiences a hacer cosas que tú piensas que son aburridas porque tienes que vivir una vida religiosa. Es que tú dejas todo aquello sin placer vano, porque vivir para la gloria de Dios y conocer a Cristo es lo más placentero que hay. Es lo más placentero que hay. Y ese gozo incrementa y sigue incrementando a la medida que tú y yo lo vamos conociendo, e incrementará y llegará a su punto de máxima expresión cuando estemos en su presencia, viéndolo a Él cara a cara. Por eso vale la pena, joven. Sé moderado en tus pasiones. No ansíes el mejor celular, la mejor ropa, el mejor físico, el mejor reconocimiento, ser youtuber, tiktoker y todas esas cosas. El cortejo de las mujeres más bonitas, lucha por tu pureza, disciplínate a ti mismo, pero todo eso sometiendo tu ser al Espíritu Santo por medio de la oración y de las Escrituras, abrazando con todas tus fuerzas el Evangelio, que nos habla de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, y amando a Dios con todo tu ser, por lo que Él ha hecho por ti y por mí en esa cruz. Como dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que en eso esté todo tu deleite y contentamiento, y tu mente será sana, tu mente será sobria, serás controlado por el Espíritu Santo y podrás aplacar tus pasiones. Controla tu ímpetu, pero a la misma vez te invito a que vivas un ímpetu santo para la gloria de Dios, para el avance del Evangelio, para vivir una vida de piedad y que el mundo conozca quién es nuestro Salvador glorioso. Así que a Él sea la gloria. Ríndete a Cristo. Si no has nacido de nuevo, arrepiéntete de tus pecados. Entrega tu vida a Cristo. Ríndete. Deja de fabricar esto en tus propias fuerzas y abraza con todas tus fuerzas el Evangelio para que tú puedas ver cómo Dios te ama y en consecuencia de eso tú puedas amar a Dios con todo tu ser. El Señor sea glorificado y que nos ayude a obedecer esta exhortación. Recuerden, estamos viendo cómo animarnos unos a otros a vivir piadosamente. Y en este texto hemos visto que Cristo nos manda animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Y hoy comenzamos con la exhortación a los jóvenes. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y que en todo Cristo sea glorificado y nuestras almas sean deleitadas en su gloria. Amén. Oremos. Dios amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en este solo versículo, Señor, corto, nos has hablado tanto. Hay tanto, Señor, aquí que aprender y obedecer, pero es imposible para nosotros sin tu gracia, sin tu gloria, sin la obra del Espíritu Santo, sin el poder de Cristo del Evangelio en nosotros. Estamos totalmente rendidos a ti porque no hay absolutamente nada bueno en nosotros y toda nuestra esperanza está en tu misericordia a través del Evangelio, Señor. Permítenos vivir de esta manera para que sea enteramente manifiesto que Cristo es nuestro Rey. Te lo pedimos y te damos gracias en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.